Revelado, la increíble transformación emocional al estar dentro de vehículos militares. Javier nunca había imaginado que su vida daría un giro tan radical. Desde aquel taller mecánico en el pueblo, donde arreglaba motores y cambiaba llantas, la idea de servir a su país siempre lo había acompañado como una sombra. Pero ahora, parado frente a un imponente camión militar, sentía que esa sombra comenzaba a cobrar vida, arrastrándolo hacia un pasado que había preferido olvidar. La carta invitándolo a un programa de servicio comunitario llegó sin previo aviso. Un impulso cegador lo llevó a decir que sí, a sumergirse en un mundo al que siempre había mirado con reverencia y temor a la vez. Mientras sus dedos recorrían la fría metal del camión, su mente se debatía. ¿Era un héroe aquel que guiaba estas máquinas, o eran simples engranajes en un sistema violento? En su interior, chocaban el orgullo y la culpa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada historia que escuchaba de Emiliano, el veterano que se volvió su mentor, Javier se sentía más dividido. La voz de Emiliano, grave y pausada, le revelaba el valor de aquellos que se sacrificaron. Sin embargo, las cicatrices visibles de la guerra también provocaban una angustia inexplicable en su pecho. El abuelo del que apenas había escuchado, un hombre que había servido en tiempos difíciles, emergía de la niebla de su memoria. ¿Por qué nunca le había prestado atención a su legado? Las preguntas lo acechaban como sombras. Días más tarde, mientras revisaba la mecánica de otro gigante de metal, la presión se hacía palpable. Su taller, su refugio y su vida, estaba en riesgo de cierre. La responsabilidad de 2 hijos pesaba en su conciencia, llenando su mente de dudas. ¿Qué pasaría si elijo este camino? ¿Y si pierdo todo con el cual he conectado durante años? La idea de dejar a sus pequeños lo llenaba de pavor. Era un dilema que parecía aplastarlo. Servir a su país o ser el padre que siempre había querido ser, 2 caminos, una elección dolorosa. El motor del vehículo resonaba en su pecho, cada golpe de su latido se mezclaba con el rumorear del motor, haciéndolo sentir atrapado en una tempestad interna. En ese instante, viendo el brillo del sol reflejado en el metal desgastado, comprendió que nada era simple. Las decisiones giraban como engranajes en su mente, llenos de una incertidumbre corrosiva que lo desgastaba. ¿Podría encontrar ese equilibrio en medio del caos? La angustia se apoderaba de él mientras las posibilidades se desbordaban, cada una más aterradora que la anterior. En su próximo movimiento, un paso en falso podría costarle no solo su taller, sino el vínculo con su familia. La voz de Emiliano resonaba en su mente, pero cada consejo se convertía en peso, su propia verdad lo mantenía atado a la rutina y a las expectativas de ser un buen padre. La lucha no era solo externa, era una batalla que se libraba en su corazón y mente. Un momento crucial se acercaba. Debía decidir qué era lo que realmente quería, pero, ¿acaso alguna de las decisiones que tomara lo liberaría o lo encadenaría más? La pregunta se mantenía en el aire, pulsando con la misma fuerza que el motor de ese vehículo militar. Javier lo sabía, la respuesta y su futuro estaban más cerca de lo que creía. Pero, ¿a qué costo? El dilema lo llevaría a una encrucijada que no podría evitar. Javier pasó las noches en vela, analizando cada posible camino mientras el silencio del taller lo envolvía como una manta pesada. La incertidumbre lo consumía, pero había algo más, un fuego interno que lo impulsaba a descubrir una parte de sí mismo que había mantenido oculta. Sabía que su relación con el taller no era solo sobre la mecánica, era su madre, su alegría y su refugio. Sin embargo, la tentación de pertenecer a algo más grande que él mismo lo llamaba con fuerza. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero en su interior algo había cambiado. Mientras esmaltaba la pintura de un capó, un súbito pensamiento le dio un vuelco al estómago. ¿Qué pasaría si, en vez de temer a lo desconocido, me atrevo a abrazarlo? La idea chisporroteaba en su mente, y su mano se detuvo, el pincel suspendido en el aire. En esa fracción de segundo, eligió desafiar su propio miedo. En los días siguientes, Javier comenzó a instruirse sobre el mantenimiento de vehículos militares. Con cada manual que devoraba, un nuevo sentido de propósito emergía.
No se trataba solo de arreglar máquinas, se trataba de entender el corazón que latía dentro de ellas, de saber que cada pieza podía estar vinculada a una vida, a un sacrificio. La imagen de Emiliano, compartiendo sus historias con tanto orgullo, resonaba cada vez más fuerte en su mente. Quizás no solo debía pensar en su taller y sus hijos, sino que podía combinar ambas pasiones. En su próxima conversación con Emiliano, Javier se mostró decidido. Quiero aprender, no solo a reparar, sino a entender el funcionamiento de estas máquinas desde dentro. Emiliano sonrió, como si hubiera visto un destello de entendimiento en los ojos de su aprendiz. Participar activamente en el programa podría ser tu camino para crecer. Nos necesitamos mutuamente. Con el compromiso de asistir a las sesiones de capacitación, Javier sintió un peso ligero levantarse de sus hombros. Sin embargo, el dilema sobre el futuro de su taller seguía presente, como un eco en su mente. Cada día que pasaba ahí, sus hijos continuaban creciendo. La idea de estar ausente por periodos prolongados lo atormentaba. Pero también, la posibilidad de abrir nuevas puertas, de ser un padre que mostraba valentía y determinación, lo llenaba de expectativa. Las noches se pasaban en un vaivén de análisis y duda. Se encontraba en la encrucijada de dos identidades, el mecánico confiable de su pueblo y el soldado que aspiraba a ser. A medida que las lecciones en el programa se volvían más complejas, la intersección entre reparación y sacrificio le hizo vislumbrar que podría ser un padre presente y, al mismo tiempo, realizar una contribución más que importante a la sociedad. En una de esas noches, encendió la televisión y sintonizó un documental sobre los veteranos de guerra. Las historias de vida, los desafíos y la resiliencia lo impactaron profundamente. En ese momento, lo comprendió, sus habilidades mecánicas no solo eran un sustento, sino un puente hacia algo más significativo. Empezó a pensar en cómo podía honrar el legado de su abuelo al ayudar a aquellos que regresaban a casa, heridos pero no derrotados. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que había hallado algo que lo podía definir, un mensaje alertó su atención. Era Emiliano, invitándolo a una reunión informativa urgente sobre un proyecto específico. Te conviene estar presente, Javier. Lo vas a querer escuchar, decía el mensaje. Mientras sus dedos temblorosos tocaban la pantalla de su teléfono, la curiosidad se entremezclaba con la ansiedad. Así, dejando atrás sus miedos, decidió que era tiempo de dar el próximo paso. El futuro lo aguardaba, y no podía permitirse perder la oportunidad de ser parte de algo más grande. Mientras sus pensamientos se agolpaban como engranajes, empezaba a sentir que se acercaba un momento de revelación. La posibilidad de una nueva vida lo llenaba de emoción, pero ¿qué implicaciones tendría esto para su papel como padre? El camino que estaba a punto de tomar. Podría cambiarlo todo, pero la pregunta persistía, ¿podría realmente manejar el peso de su decisión sin perder lo que más amaba? La noche se cerraba sobre él mientras se preparaba para dar ese paso, el horizonte de su vida profesional y personal se comenzaba a dibujar, pero también se iba preparando la tormenta que estaba por desatarse. La reunión con Emiliano comenzó a la tarde siguiente. Javier, nervioso, llegó al lugar 10 minutos antes, ansioso por escuchar lo que el mentor tenía que compartir sobre el proyecto. La habitación olfateaba a frescura y metal, un recordatorio constante de su amor por la mecánica. Al cruzar la puerta y tomar asiento, sintió que cada segundo se alargaba en anticipación. Emiliano se levantó y comenzó a hablar con una energía contagiosa. Este es un nuevo programa de recuperación de vehículos militares. Necesitamos un equipo dispuesto a aprender a fondo cada aspecto de la mecánica que hay detrás de estas máquinas. Sus palabras vibraban en los oídos de Javier. Las ideas brotaban, y con cada frase de Emiliano, su visión del futuro se tornaba más clara. Mientras Emiliano hablaba, Javier se sumergía en sus propios pensamientos. La posibilidad de trabajar en un proyecto que no solo restauraba vehículos, sino que simbolizaba el regreso de los héroes, le dio un sentido renovado. Cada pieza de metal era un relato de sacrificio, un testimonio de resiliencia. Su mente se iluminaba con la posibilidad de sus propias contribuciones, pero la sombra de su taller y sus hijos siempre regresaba, recordándole el delicado equilibrio que debía mantener. Después de la reunión, Javier se encontró con Emiliano para plantear sus inquietudes. ¿Qué pasará con el taller? Necesito estar presente para mis hijos. La mirada de Emiliano, comprensiva y firme, atravesó el dilema que lo consumía. Javier, encontrarás momentos para estar con ellos. Este proyecto podría brindarte más que simplemente habilidades, podría ser tu oportunidad para darles a tus hijos un ejemplo de valentía.
La decisión es tuya, pero no lo veas como una renuncia, sino como una expansión de tu mundo. Esas palabras resonaron en su mente durante noches enteras. Decidido a no dejarse consumir por el miedo, se adentró en el curso de capacitación y cada clase era un escalón hacia una nueva versión de sí mismo. Mientras aprendía sobre sistemas de armas, hidráulica y operaciones de vehículos, la complejidad del conocimiento lo desafiaba y empoderaba a la vez. Era experimentar un renacer, como si cada componente que tocaba revitalizara su propósito. En los días siguientes, Javier se sentía cada vez más vivo, absorbiendo información y habilidades. Se dio cuenta de que podía combinar el ser mecánico en su taller con esta nueva experiencia. Regresar a casa y compartir lo aprendido con sus hijos se volvía un anhelo palpable. Deseaba que sus pequeños vieran el valor del trabajo duro y el compromiso. Pero, justo cuando parecía que todo se encajaba, una pregunta lo atormentaba. ¿Podía afrontar la presión de las expectativas que él mismo había creado? Al concluir una de las sesiones, Emiliano se acercó a él. He notado tu progreso. Pero creo que necesitas un desafío mayor. Esta semana hay una operación de campo, y te necesitamos para ayudar con una evaluación en el terreno. Esas palabras despertaron una mezcla de emoción y terror en Javier. La idea de salir de su zona de confort no solo conllevaba la ocasión de poner en práctica su aprendizaje, sino que daba voz a su lucha interna. ¿Puedo manejar eso?, se preguntaba mientras sentía la adrenalina fluir por sus venas. Ni la seguridad de su taller ni la calidez del hogar parecían suficientes para detenerlo. La energía de un camino desconocido lo llamaba. Con cada paso hacia la próxima misión, Javier comprendió que este recorrido no solo se trataba de su formación como mecánico, sino de una profunda transformación emocional que lo llevaría a enfrentar sus demonios. A medida que se preparaba para la operación, la presión de la autoexigencia comenzó a asomarse, advirtiéndole que no solo se trataba de sus habilidades, estaba en juego algo mucho más profundo. En su mente, la pregunta se repetía incansablemente: ¿podría ser el hombre que sus hijos necesitaban y, al mismo tiempo, el soldado que favorecía su propio desarrollo? Con los nervios crispados, Javier dio un paso hacia adelante, abrazando la incertidumbre. El momento de la verdad se acercaba, y con ello, la posibilidad de un cambio radical en su vida. El eco de su decisión resonaba en su interior y, mientras la noche caía una vez más, Javier supo que estaba a punto de enfrentarse no solo al desafío físico, sino a una revelación personal que podría cambiar su vida y la de los que más amaba. El día de la operación llegó, y Javier se despertó con el estómago revuelto. Mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, la realidad de su decisión lo golpeó con fuerza. Sabía que no solo iba a hacer una evaluación técnica, se convertiría en un terreno de pruebas donde sus limitaciones se enfrentarían directamente a sus aspiraciones. Se miró al espejo, buscando al hombre que había decidido ser, pero la duda seguía presente en sus ojos. Al llegar al lugar, el bullicio y la actividad vibrante de la base militar lo envolvieron. Mecánicos y soldados se movían con precisión, cada uno con una misión clara. Javier sintió la adrenalina subir. Aquí, el tiempo no se alargaba, corría de forma frenética, como si cada segundo contara en un mundo que se aferra a su estructura, tan distinta a la de su taller. Emiliano lo encontró entre la multitud y se acercó. «Aquí estás, el nuevo refuerzo», dijo con una sonrisa. «¿Listo para aportar tus conocimientos?». Javier asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Las palabras de Emiliano resonaban en su mente, recordándole que esta era su oportunidad para expandir su mundo. Sin embargo, la presión era innegable. Comenzaron el día revisando un vehículo que había llegado de un despliegue reciente. Mientras revisaban el motor y los sistemas hidráulicos, Javier se dejó llevar por la mecánica. Cada parte le contaba una historia: aquí habían sobrevivido desafíos, aquí había resistencia. Pronto, se sintió más seguro, aplicando lo aprendido y compartiendo ideas con sus compañeros. Sin embargo, había algo más grande en juego. A medida que el análisis de los vehículos avanzaba, celebrando pequeños triunfos, la voz interna de Javier comenzaba a cuestionar su capacidad. La desconfianza se coló en sus pensamientos. ¿Y si cometo un error? ¿Y si no puedo mantener el nivel que esperan de mí? La lucha no solo era externa. Era un duelo constante entre sus capacidades y sus inseguridades. El día continuó con un ejercicio de simulación que hizo que todo el grupo se reuniera. Emiliano dio instrucciones precisas, y el resto escuchó atentamente.
Javier, en medio del grupo, sentía que se encerraba en una burbuja. La voz de Emiliano se desvanecía mientras su mente regresaba a casa, a sus hijos, el olor del aceite en su taller, el sonido de los coches en el fondo. Entonces, una pregunta lo atormentó: ¿estoy aquí por mí, o para demostrar algo a mis hijos? La respuesta no llegó clara, pero se sentía más presionado que nunca. La prueba no era solo sobre mecánica, también se trataba de su identidad. Mientras el ejercicio simulaba un fallo mecánico en uno de los vehículos, Javier sintió el impulso de actuar. Sin pensarlo, se acercó al motor que titilaba con luces de alerta. Los demás lo miraron, y una oleada de ansiedad se apoderó de él. ¿Y si no sé lo que hago? Sin embargo, al abrir el capó, las lecciones aprenderás emergieron de su mente. Con cada movimiento, la confianza comenzó a sustituir la duda. Guiado por el instinto, identificó el problema y propuso una solución operativa. A medida que las palabras fluyeron, sus compañeros comenzaron a colaborar, y la energía del grupo se encendió. Con el motor finalmente funcionando, Javier sintió un vuelco en su interior. No solo había salvado el día, se había recalibrado a sí mismo. El caos interno había empezado a subsanarse. Era un pequeño paso hacia la superación de sus propias limitaciones. Esa noche, mientras se retiraba a casa, reflexionó sobre lo que había aprendido. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Aún quedaba una lección que enfrentar, y no podía negarla más: la presión de ser un padre modelo y un profesional competente. ¿Podría encontrar un equilibrio real entre estos dos mundos que parecían pelear entre sí? Mientras los recuerdos de su día se deslizaban por su mente, Javier sintió que una nueva etapa se acercaba, cargada de desafíos aún más profundos. El camino no solo abarcaría su carrera, sino también el futuro que soñaba para su familia. Repleto de preguntas, llegó a casa decidido a obtener respuestas. Pero en el fondo, otro dilema acechaba. ¿Estaba preparado para arriesgar más de lo que estaba dispuesto a perder? El sonido del despertador resonó como un eco en la mente de Javier. Se levantó de la cama con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La reciente experiencia lo había dejado en una encrucijada de emociones, y mientras se preparaba para otro día, se dio cuenta de que su autoconfianza no era suficiente, necesitaba una estrategia. Al llegar a la base, el aroma del aceite y el metal lo invadió, y sintió que la máquina que era su vida cobraba sentido nuevamente. Aunque la tensión seguía latente, la experiencia del día anterior le proporcionaba una base para construir sobre ella. Sabía que cada día representaba una oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo, que era capaz de enfrentar desafíos. Una nueva misión les fue encomendada: realizar una revisión exhaustiva a un nuevo modelo de vehículo militar que apenas estaba siendo introducido. Mientras su grupo se organizaba en torno a la máquina desconocida, Javier sintió el nerviosismo deslizarse por su espina dorsal. Pero decidió que esta vez no se dejaría dominar por el pánico. Se forzó a centrarse, a visualizar cada componente como un rompecabezas que necesitaba ensamblarse. Comenzó a realizar preguntas, impulsando el diálogo con sus compañeros. ¿Por qué creéis que este sistema aquí es más complejo que el del modelo anterior?, preguntó, y al escuchar sus respuestas, notó que su rol estaba evolucionando. Se trataba de un proceso colaborativo donde cada uno aportaba lo suyo, y él se halló en el centro, liderando con claridad. En medio del ejercicio, surgió una discusión sobre un fallo de diseño que había sido identificado en el pasado. Javier sintió la urgencia de señalarlo, pero en su interior había un tira y afloja, el temor a ser percibido como un sabelotodo o a que su interpretación no coincidiera con la de sus colegas lo frenó. Sin embargo, esta vez se miró en el espejo de la decisión. Con un movimiento decidido, levantó la mano. Creo que deberíamos discutir esa falla. No solo es un dato técnico, puede influir en la seguridad de la misión. Sus palabras reverberaron en la sala, y para su sorpresa, el grupo se quietó. En lugar de duda, lo miraron con interés. De pronto, su voz no era solo una de las muchas, sino una que desafiaba al statu quo. El intercambio de ideas se volvió vibrante, y Javier asumió el liderazgo, organizando sus pensamientos y convirtiendo el debate en una tarea colectiva. A medida que discutían posibles soluciones, él sintió que una parte de su esencia se afianzaba. No solo estaba contribuyendo, sino que estaba transformándose en un imán para el conocimiento y la colaboración. Sin embargo, después del trabajo, las voces de su familia empezaron a asediar sus pensamientos.
La pregunta que había evadido antes, ¿estoy aquí por mí o para demostrar algo a mis hijos?, resonó nuevamente, más fuerte que antes. Reconoció que su evolución profesional no podía estar separada de su rol como padre. En su búsqueda de validación personal, había descuidado el impacto de su crecimiento en su hogar. Se dio cuenta de que necesitaba demostrar que es posible ser un buen padre mientras se avanza en la carrera, para ofrecer un modelo a seguir para sus hijos. Esa noche, tras un día de significativas transformaciones, Javier se sentó en su taller. Con una hoja de papel y un bolígrafo, hizo una lista de prioridades, apuntando metas que fusionaran sus aspiraciones como mecánico y como padre. Podía programar un tiempo para su desarrollo profesional mientras dedicaba horas a su familia. Sin embargo, una inquietud permanecía. Sabía que además de este compromiso consigo mismo, había un obstáculo que aún no había enfrentado, su propio temor a fallar como padre. Esa lucha interna podría ser más intensa que cualquier fraude mecánico que pudiera encontrar. Mientras la tinta se secaba en el papel, una nueva pregunta se gestaba en su mente: ¿estoy dispuesto a enfrentar no solo los retos profesionales, sino también los miedos que me atan a mi papel como padre? Esa búsqueda de respuestas lo conduciría a un dilema que podría impactar no solo su carrera, sino también la relación con sus hijos. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera cargada de determinación y ansiedad. Javier llegó a la base decidido a no dejar que sus miedos lo dominaran. Cada paso hacia el taller resonaba con una mezcla de expectativa y desafío. Sabía que la familia era un eje central en su vida, pero el entorno militar lo atraía con promesas de validación y fortaleza profesional. Cuando se reunió con el equipo para la siguiente revisión del vehículo, la energía estaba a flor de piel. El supervisor del grupo, un veterano con años de experiencia, anunció que cada uno debía exponer sus observaciones y propuestas. Javier sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Era el momento de dar un paso al frente nuevamente. La voz del veterano resonaba: quiero que hablen. Propongan ideas. Este es un ambiente donde el diálogo es crucial. Las palabras trazaban un claro camino entre la incertidumbre y la oportunidad. Javier contempló la sala, con miradas expectantes fijas en él. Había una responsabilidad implícita en el aire. Con cálculos en su mente, decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Inspirándose en la lista de prioridades que había elaborado, comenzó a hablar. He revisado el rendimiento del sistema de frenos y hay unos ajustes que podrían mejorar su eficiencia. Además, si consideramos la seguridad en situaciones de batalla, debemos ser proactivos. Con cada palabra, recuperaba la certidumbre que pensaba haber perdido. Para su sorpresa, algunos colegas lo apoyaron, construyendo sobre sus ideas como si fueran un engranaje que comenzaba a funcionar. El diálogo se tornó productivo, y Javier se sintió como un alfarero moldeando una obra en colectivo, cada uno aportando su granito de arena, cada idea sumando hasta crear un todo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud no se disipaba. Al concluir la reunión, la mirada de su hijo, que lo esperaría en casa, se presentó vívida. En el contexto de su participación activa, había una sombra: ¿estará orgulloso de mí? Esa noche, Javier se sentó con su hijo a jugar con un modelo a escala de un vehículo militar. Mientras organizaban las piezas, pareció que la imagen de lo que quería ser para su hijo cobraba vida. La conexión entre la mecánica y su papel como padre empezaba a tejerse en su mente. Cada fragmento de aquel modelo era un reflejo no solo de sus aspiraciones laborales, sino también de la figura paternal que quería construir. Durante esos momentos de juego, Javier se convirtió en una voz sólida y comprensiva, explicando la importancia de cada parte en la construcción del vehículo. Sintió la gratificación de estar impartiendo conocimientos al mismo tiempo que fortalecía su lazo emocional. Una revelación simple, pero poderosa, emergió de esa interacción: su papel como mecánico no era distinto a su rol como padre. Ambos involucraban enseñanza, cuidado y responsabilidad. La relación con su hijo comenzaba a transformarse, y Javier empezó a vislumbrar cómo su éxito profesional podría utilizarse como ejemplo de perseverancia y dedicación. Sin embargo, enfrentó un nuevo dilema. La creciente ambición y la necesidad de actualizar sus conocimientos técnicos le exigían tiempo y energía, y eso podría robarle minutos valiosos con su hijo. Al finalizar la noche, se sintió abrumado por la pregunta que lo había acechado desde el inicio: ¿cómo equilibrar la carrera y la paternidad sin comprometer ninguna de las dos? Esa lucha interna comenzaba a manifestarse no solo en su carrera, sino también en la relación frágil que construía con su hijo.
Mientras apagaba la luz de su taller, una idea atravesó su mente: tal vez podía solicitar una evaluación en el programa de formación avanzada, haría falta comprometerse aún más. La decisión quedó flotando en el aire, un nuevo desafío que requería más que simple habilidad técnica. Jugaría un papel crucial en su vida familiar. Con la mente girando en torno a nuevas posibilidades, la incertidumbre ensombrecía sus pensamientos. Ahora, el equilibrio no era solo una cuestión profesional. Era una búsqueda para no solo mostrar que podía, sino que quería ser un hombre que su hijo admira. Con la jornada hacia el futuro dibujada por la dualidad de su papel, Javier supo que el verdadero reto apenas comenzaba. Mantendría su determinación a medida que nuevas pruebas se avecinaban tanto en el trabajo como en el hogar. El día siguiente comenzó con un frío inesperado, una cortina de nubes grises se asomaba en el horizonte mientras Javier cruzaba el umbral de la base. Esa atmósfera sombría resonaba con sus inquietudes internas. La evaluación del programa de formación avanzada pulsaba en su mente como un eco ensordecedor: debía actuar, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo pasaría lejos de su hijo si se comprometía? En el taller, la actividad estaba en pleno apogeo, pero Javier sentía que su atención estaba dividida. Mientras sus colegas desplazaban piezas de maquinaria y debatían sobre los protocolos, él se sumergió en su propia burbuja de dudas. La imagen de su hijo jugando con el modelo en casa era un recordatorio constante de la balanza que debía equilibrar. Pidió prestada una herramienta para no perder la conexión con la tarea, pero sus manos tardaban en coordinarse con su mente, atrapada en un laberinto de conflictos. El supervisor, notando su distracción, se acercó. «Javier, ¿estás bien? Te noto distante». Fue un comentario simple, pero resonó en Javier como un claxon en la niebla. El veterano esperaba algo más que respuestas cortas, había una expectativa de proactividad. La pregunta lanzada a Javier lo empujó a repasar sus propios pensamientos: ¿qué quiero realmente? Decidió que era el momento de enfrentarse a su dilema ético y personal. Con la voz firme, expresó a su supervisor su intención de participar en la formación, describiendo cómo eso podía influir positivamente tanto en su carrera como en su papel como padre. «Si desempeño mejor, podré contribuir más a nuestro equipo. Y más importante, podría ser un modelo a seguir para mi hijo», finalizó, sintiendo que cada palabra se asentaba en su pecho como un ladrillo. Después de la conversación, el supervisor no solo dio su aprobación, también le ofreció su apoyo incondicional, compartiendo sus propias experiencias sobre balancear logros personales y la vida familiar. Fue un momento revelador: Javier se sintió validado, no solo como mecánico, sino como hombre. Esa conexión más profunda le otorgó un nuevo sentido de dirección. Sin embargo, el tiempo seguía siendo una sombra en su mente. Esa tarde, al volver a casa, Javier se sentó con su hijo para cenar. Cada bocado del plato se transformaba en un recuerdo de lo poco que ya estaban compartiendo. La simple pregunta de su hijo: «Papá, ¿por qué no juegas más conmigo?», le perforó el corazón. Era un giro en la espada que ya llevaba clavada. Con un suspiro profundo, decidió que era vital comunicarse con su hijo sobre sus planes. Jacobo, con su mirada inocente, escuchó atentamente mientras Javier explicaba la importancia de la formación. «A veces, tengo que dedicar tiempo a cosas que ayudan a que estemos mejor en el futuro», le dijo, temiendo cómo esa respuesta podría impactar su relación. La sabiduría en los ojos del niño no desapareció, siguió mirándolo, esperando más. Justo antes de dormir, Javier se sentó en el borde de la cama, enfrentando la imagen de un padre a medio camino entre ser un ejemplo y ser una presencia activa. En la oscuridad, su mente volvió a girar, cuestionando la decisión de comprometerse con la formación. ¿Valdría la pena? La incertidumbre pulsaba en sus venas, y una idea aterradora germinaba en su mente: ¿y si al final, ese sacrificio lo alejaba más de su hijo? Esa noche, Javier no pudo encontrar descanso. Las posibilidades y los dilemas se entrelazaban en su cabeza como un engranaje defectuoso, que sería insaciable por una resolución que aún no llegaba. ¿Finalmente comprendería su hijo que su decisión era por su bien? Sin respuestas claras, Javier se sintió atrapado entre la ambición y el amor, esperando que el próximo día le traiga claridad o, al menos, un camino menos nebuloso. Así, comenzó una nueva jornada, donde el desafío no sería solo técnico, sino una exploración del verdadero coste emocional que la ambición podría conllevar. En su mente, el eco de las posibilidades resonaba. El momento de decidir se acerca, y lo que está en juego es más que un ascenso. La mañana despertó con un cielo más despejado,
pero en el interior de Javier, las nubes seguían acumulándose. Había decidido que debía aprovechar al máximo la jornada de formación avanzada. Con cada paso hacia el taller, sentía un pesado peso en sus hombros, simbolizando su carga emocional. Era consciente de la dualidad de su vida, el padre amoroso y el empleado comprometido. Necesitaba encontrar un equilibrio aceptable. Al entrar al taller, se encontró rodeado de un ambiente vibrante. Sus colegas estaban inmersos en interacciones dinámicas, discutiendo sus asignaciones y compartiendo risas. Javier, a diferencia de ellos, parecía llevar consigo no solo su equipo, sino también un dilema palpitante. La formación comenzaría con una introducción a nuevas tecnologías que prometían revolucionar su trabajo, pero su mente bailaba entre esos avances y la imagen serena de su hijo esperando en casa. El instructor, un experto en la materia que emanaba confianza y entusiasmo, elaboró sobre el impacto de las nuevas herramientas en el rendimiento. Javier escuchó con atención mientras su mente se debatía en la trinchera de lo profesional y lo personal. Necesitaba atrapar el conocimiento, no solo para él, sino para su futuro. Pero cada vez que pensaba en ello, resonaba la pregunta de si el sacrificio valdría la pena. Durante el primer ejercicio práctico, la tensión interna se hizo palpable. Mientras manipulaba la maquinaria, buscando que cada movimiento fuera preciso, no podía evitar pensar en cómo cada segundo en el taller lo alejaba de su hogar. Sin embargo, un destello de lucidez emergió en su mente, quizás este dolor era necesario para construir un mejor futuro. Sentirse competentes en su trabajo podría permitirle ofrecer a Jacobo una vida más rica en oportunidades. Al finalizar la sesión matutina, el instructor animó a compartir reflexiones. Javier, dándose cuenta de que sería un error permanecer en silencio, se levantó. Lo que he aprendido hoy va más allá de los aspectos técnicos. Me enfrento a la realidad de que crecer profesionalmente tiene un coste personal, y no estoy seguro de cómo manejarlo, expresó, entrelazando sinceridad con vulnerabilidad. Las reacciones de sus compañeros fueron instantáneas. Muchos se sintieron identificados con su dilema y comenzaron a compartir sus propias experiencias. La conexión que se creó en ese momento fue poderosa. Javier no estaba solo en su travesía. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que había una red de apoyo incluso en su vida profesional. Sin embargo, esa revelación no disminuyó su angustia. En los recesos, contempló si sería suficiente inspirarse en las historias de sus colegas. Mientras paseaba por el taller, observó cómo sus compañeros se adherían a las nuevas herramientas, asimilando la información con una ferviente pasión. Podía hacerlo también, pero el eco de la voz de su hijo sonando en su mente lo obligó a evaluar lo que estaba dejando atrás. Al regresar a casa esa noche, Javier se sentó con Jacobo, quien ya esperaba ansioso. Charlaron sobre el día, y la sinceridad del niño le aportó un alivio y un nuevo sentido de motivación. Papá, me gusta cuando hablas de lo que aprendes, dijo Jacobo, iluminando el corazón de Javier. Aquí había una posibilidad de reconectar, quizás mañana podría mostrarle una de las máquinas que estaba aprendiendo a manejar. Sin embargo, una sombra de inseguridad lo envolvió de nuevo. ¿Era esta solo una distracción? ¿Podía equilibrar sus ambiciones con el deseo de ser un padre presente? Esa noche, mientras se recostaba en la cama con sus pensamientos, supo que el verdadero desafío no era solo ser un buen empleado, sino también un buen padre. Al contemplar el camino que debía seguir, Javier decidió que el próximo paso era emplear lo aprendido tanto en el trabajo como en su hogar. Se sentía listo para enfrentar la responsabilidad. Sin embargo, una inquietante pregunta seguía vigente en su mente, ¿y si de todo este progreso no obtenía la conexión que tanto anhelaba con su hijo? La transformación personal estaba en marcha, pero el miedo a la desconexión era un monstruo acechando. El eco de su dilema resonaba en su interior. El momento decisivo se acercaba y Javier se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación entre sus dos mundos apenas comenzaba. Ahora debía decidir cómo actuaría al respecto, y la incertidumbre de su elección le mantenía en vilo. El día comenzó con un leve susurro en el aire que anunciaba una nueva oportunidad. Javier, aunque todavía cargando el peso emocional de su dualidad, había decidido adoptar un enfoque más consciente sobre su jornada en el taller. Sabía que debía sumergirse en la formación avanzada para poder no solo cumplir con sus responsabilidades laborales, sino también para crecer como persona. Esta vez, estaba determinado a desbloquear una nueva faceta de su potencial. Al llegar al taller, la infraestructura imponente de las máquinas le evocó una sensación de asombro y desafío.
En el fondo, Javier deseaba convertir cada herramienta, cada técnica, en un paso hacia adelante, no solo en su carrera, sino también en su vida familiar. A medida que se integre a las actividades, sus pensamientos sobre Jacobo se convirtieron en un motor de motivación. El instructor abrió la sesión abordando la relevancia del trabajo en equipo. Esta vez, Javier estaba preparado para aprovechar las sinergias. En las actividades de grupo, mostró una disposición renovada a compartir, interrumpiendo su habitual timidez. Aquí estamos para aprender juntos, y cada uno de nosotros puede aportar algo único, dijo con ánimo. La forma en que sus colegas respondieron a su comentario le hizo sentir una conexión palpable. Era como si cada palabra pronunciada fuera un paso hacia la integración en este nuevo entorno. Mientras trabajaban en equipos, Javier se esforzó por ser un líder, intentando organizar esfuerzos y mantener el foco en los objetivos comunes. Finalmente, al recibir retroalimentación, se sintió validado, sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Esa sensación de aceptación resonó en él, creando una chispa que, hasta ese momento, había estado oculta bajo la superficie. Al final del día, el instructor propuso un ejercicio que consistía en reflejar individualmente sobre las fortalezas que cada uno podía aportar a la mesa. Javier sintió la presión de las miradas. Su mente aceleró. ¿Qué podría ofrecer que no se limitara a ser un buen trabajador? Sin embargo, una voz interna emergió, instándolo a explorar lo que había descubierto en sí mismo. La capacidad para conectar y generar cohesión es mi fortaleza, confesó, sintiendo cómo la tensión se desvanecía a medida que las palabras salían de su boca. El impacto fue inmediato, sus compañeros asintieron, reconociendo esa habilidad. Regresando a casa, la visión de Jacobo lo esperaba con una chispa de expectativa. La conversación fluyó naturalmente. Javier le habló sobre la dinámica del grupo, su liderazgo, y cómo cada voz era importante. Jacobo le planteó sus propias preguntas y Javier, sintiéndose inspirado, compartió sus anhelos de perfeccionar las técnicas aprendidas. Quiero que veas lo importante que es seguir creciendo, incluso cuando se siente difícil, le explicó. Las palabras resonaron, y por un instante, sintió que había comenzado a construir un puente entre su vida profesional y personal. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier sintió un nuevo atisbo de esperanza. Estaba en camino de convertirse en una versión más alineada de sí mismo, un empleado competente y un padre presente. Pero, a medida que el sueño lo envolvía, la inquietud lo asaltó de nuevo. Esa conexión que tanto anhelaba con Jacobo podía verse comprometida por su ambición. ¿Podía lograr este equilibrio sin perderse a sí mismo en el proceso? Al despertar con los primeros rayos de sol, Javier supo que debía enfrentar la situación con responsabilidad. Estaba listo para transformar sus miedos en motores de acción, pero la pregunta permanecía como un eco constante: ¿sería verdaderamente suficiente para asegurar la conexión anhelada con su hijo y, al mismo tiempo, avanzar en su carrera? Justo cuando se disponía a retomar su jornada, una llamada inesperada del instructor lo interrumpió. Javier, necesito hablar contigo sobre una oportunidad especial en el taller. Creo que podría ser la persona adecuada para esto. Las palabras colisionaron con su mente, dejándolo en un estado de anticipación y, a la vez, de inquietud. ¿Podría esta nueva oportunidad ser la clave para equilibrar su vida, o representaría un nuevo desafío que pondría a prueba su renovada decisión de ser un padre presente? El día llegó cuando Javier decidió dar el paso que cambiaría su vida. La llamada que había recibido del instructor era más que una simple consideración, era una invitación a liderar un proyecto innovador que unía las habilidades técnicas con el propósito de ayudar a los veteranos. Para Javier, esa propuesta resonaba profundamente. Era su oportunidad de aplicar su aprendizaje, de demostrar su valía en un entorno que valoraba tanto la mecánica como el sacrificio. Mientras se preparaba para la reunión con el equipo de veteranos, el corazón de Javier latía con fuerza. Era un momento de revelación, un instante en el que comprendió que su trabajo podría trascender la mecánica. Podía ser un puente entre los héroes de su entorno y su propia familia. La idea de conectar lo aprendido en el taller con las historias de aquellos hombres y mujeres que habían servido en la línea de frente le proporcionaba un nuevo sentido de propósito. El encuentro fue más allá de lo esperado. Emiliano, quien había sido su mentor a lo largo de todo el proceso, lo introdujo al grupo de veteranos. Aquí está Javier, un hombre que quiere asegurarse de que sus habilidades puedan ayudarles a reconstruir no solo sus vehículos, sino también sus vidas. Esas palabras resonaron en la sala, llenando a Javier de un orgullo que nunca antes había sentido.
No solo era visto como un mecánico, sino como un ser humano comprometido con un legado de valentía. A medida que trabajaba en el proyecto, Javier empezó a notar una transformación en sí mismo. Las conversaciones con los veteranos le brindaron una perspectiva nueva sobre el sacrificio y la resiliencia, sus historias de amor y pérdida lo conmovieron profundamente. Cada sesión se convertía en un intercambio enriquecedor, y con cada técnica que enseñaba, crecía su confianza y su deseo de hacer un verdadero impacto. De regreso en casa, se sentó con Jacobo y le compartió lo que estaba haciendo. «Papá, estoy ayudando a que otros puedan volver a levantarse. Cada vehículo que restauramos no solo es un pedazo de metal, es parte de la historia de alguien». Jacobo lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con admiración. Sentía que su padre estaba construyendo un camino que él también quería seguir, un legado que iría más allá del taller. Fue en ese momento que Javier comprendió que no solo había encontrado un equilibrio entre su trabajo y su papel como padre, sino que había comenzado a fusionar ambas identidades. Al involucrar a su hijo en las historias de los veteranos, estaba desafiándolo a ver más allá de sí mismo, a pensar en el bienestar de los demás. La intención de Javier de ofrecer un modelo a seguir se hacía palpable. Al concluir el proyecto, como parte de un evento ceremonial, los veteranos fueron invitados a compartir sus historias con sus familias. Javier se vio rodeado de un entorno vibrante, donde la emoción y la gratitud llenaban el aire. Ahí, presenció una escena que lo marcó para siempre. Un veterano se dirigió a su hija, hablándole de los sacrificios realizados, su voz entrecortada pero firme. En ese instante, Javier sintió que su vida había cobrado un nuevo significado. Con el evento, no solo logró restaurar vehículos, sino que restauró conexiones humanas. Cada historia, cada risa, se convirtió en un triunfo personal, una compensación por años de dudas. Estaba construyendo un futuro que unía mecánica y humanidad, y su papel como padre se transformaba cada día. Finalmente, Javier se enfrentó a su reflejo en el espejo, reconociéndose. El hombre que se miraba tenía la confianza sólida que había buscado toda su vida. No solo había logrado convertirse en un mecánico reconocido, había crecido como padre, como persona. Mientras pensaba en el futuro, una nueva convicción lo envolvió: el sacrificio que había hecho al unirse al programa había valido la pena. Había probado que se podía ser exitoso sin perder de vista lo que realmente importa. La voz de Emiliano resonaba en su mente, recordándole que él formaba parte de algo más grande. Javier sonrió, sabiendo que esta historia no terminaba ahí. Había alcanzado el punto de inflexión en su vida, y su viaje apenas comenzaba, lleno de nuevas metas, pero también de un entendimiento profundo sobre el equilibrio que tanto anhelaba. Ahora, con un futuro tan brillante como el metal que reparaba, sabía que su transformación era el inicio de muchas más. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes son los verdaderos fans de historias de superación personal.